entonces, luego de un poco de rock and roll. Pero es verdad que se entretenía así es. Con Daniela Perrota, que es doctora en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, de Claxo, magíster en Ciencias Sociales, con mención en Educación, licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y actualmente es becaria postdoctoral del CONICET, por lugar de trabajo en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Es también docente de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires y coordinante del programa de extensión universitaria Identidad Mercosur. Y Daniela nos va a presentar Pensar la universidad y la formación de ingenieros en perspectiva decolonial y latinoamericana. Muchas gracias a Cristian, a todos ustedes que están acá, a la Universidad Nacional de Arturo Fabreche, primera vez que piso la universidad, así que muy emocionada al respecto. Pido disculpas porque este va a ser mi tono de voz, estoy saliendo de otro frío, así que si hay algo que no se entiende, trataremos de hablar más despacio. En primer lugar, quiero celebrar una jornada que plantea un vínculo entre cultura, ciencia y tecnología, que muchas veces tiende a ser separada, estos tres elementos que son intrínsecos de la producción de conocimiento, de la formación y de la actividad universitaria. Y por otro lado, también celebro que una universidad tan joven como la UNAM tenga un espacio de discusión y de reflexión en este sentido sobre la producción de conocimiento, sobre la formación y sobre el rol de la universidad en estos procesos políticos y en estos proyectos de cambio, que es un poco lo que leí entre líneas del programa y de la invitación. Y en especial por abrirse a la discusión a otros colegas de otras universidades, porque muchas veces la discusión termina o el día a día de la actividad docente de extensión o la misma gestión universitaria hace que perdamos de vista el espacio de reflexión y abrirse hacia otros autores y actores es muy saludable. En segundo lugar, viendo también el programa, ayer me di la licencia de hacer un pequeño cambio y no solo mencionar en especificidad la formación de ingenieros, sino que más bien discutir en torno al rol de la universidad en los tres ejes de formación, investigación y extensión, como un eje transversal de internacionalización, cambiándolo también por una discusión más general. Y en tercer término, en estas palabras iniciales, también quiero recalcar, sobre todo mencionando a Laura, la colega aquí de Luna, que uno habla desde un punto de vista particular y desde una trayectoria que ha venido desarrollando, en mi caso un tiempo más corto, que tiene que ver con que yo trato estos temas, trato por un lado política científica en el campo de las ciencias sociales y por otro lado mi tema, mi tesis doctoral tiene que ver con universidad e integración regional y me estoy extendiendo hacia ahora en la etapa postdoctoral hacia criticar o discutir sistemas de evaluación y qué conseguimos por calidad de la producción de conocimiento y de la evaluación de instituciones universitarias. Ese es el lugar desde donde yo hablo y también parte de lo que voy a presentar aquí, a diferencia de Diego, que es su etapa doctoral ya culminada, es el trabajo actual y recién iniciado de dos proyectos. Uno es un grupo de trabajo de Claxo que se llama Ciencia Social Móvil y Paletilizada, una agenda de prioridades orientada a Latinoamérica, que lo dirige tres instituciones, y un recientemente aprobado PICT sobre los proyectos de desarrollo tecnológico y social, los PDTS, que se encaminó como política científica hace poco. Dicho todo esto, el objetivo de la presentación es plantear más bien una reflexión sobre la producción de conocimiento, así sobre su difusión, su transferencia, su circulación, su movilización, que es un término que empezamos a usar nuestro grupo para las ciencias sociales, y en un contexto particular como es el contexto latinoamericano, ya sabiendas de que ello se inserta en un marco regulatorio de política nacional y en el caso de una universidad, de toda la universidad, pero en especial esta, que se plantea con una fuerte inserción en el marco local, ¿no? Tratando de partir desde esos lados. El tema que subyace a la presentación es la discusión, en términos de pregunta, ¿qué producción de conocimiento, qué universidad, para qué proyecto de desarrollo nacional regional? En ese sentido, la pregunta por el qué y para qué también tiene que ver con el cómo se produce ese conocimiento y quiénes producen ese conocimiento. Por lo tanto, para desentrañar esta cuestión, lo que yo voy a
conversación con ustedes, es dividir la exposición en tres partes como para tener un piso mínimo de debate. La primera tiene que ver con cómo producimos conocimiento en América Latina, cuáles son las tendencias hegemónicas y en este marco cuáles son las ausencias en esa producción de conocimiento, en esta forma más hegemónica o lineal de concebir a la ciencia. La segunda tiene que ver con qué elementos de continuidad encontramos entre experiencias anteriores en nuestra región, sobre cómo encontrar una relación entre ciencia, cultura y sociedad, o ciencia, tecnología y sociedad en nuestra región, desde en especial lo que se ha llamado la escuela latinoamericana o el pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y sociedad, y cómo esto hoy, 40 años después, 50 años después, se encuentra presente en algunas orientaciones de política de nuestro gobierno. Y en tercer lugar, discutir qué instrumentos tenemos para potenciar esa producción de conocimiento y esa formación en un marco de integración regional. En este caso estoy pensando en el Mercosur, pero no exclusivamente en el Mercosur, sino que más en la región latinoamericana. Y como instrumento, destacar el rol de las redes de cooperación universitaria. No pensar estos temas y esta vinculación como si fueran concéntricos que van de lo regional a lo local, sino que más bien círculos que se van superponiendo y encontrar las intersecciones entre estos tres niveles o tres espacios de articulación de políticas. Por lo tanto, es una discusión sobre cómo producimos conocimiento, buscando sincerarnos sobre las actuales condiciones de producción intelectual, cómo ese conocimiento puede o no ser articulado con diferentes actores. Estoy pensando en actores universitarios y no universitarios, como se denominaría desde el pensamiento decolonial, actores pluriversitarios o extramuros. Y en última instancia, bueno, ¿qué instrumentos tenemos? Lo que voy a hacer es ir moviéndome en un nivel de reflexión sobre la producción de conocimiento y sobre políticas actuales específicas. Primera parte, ¿cómo producimos conocimiento en América Latina? La respuesta al cómo tiene que ver con que producimos conocimiento en un contexto periférico. Desde este lugar ha sido casi siempre en la historia de nuestros países y que se vincula con nuestra situación de países periféricos, pensando en el desarrollo económico, pero sin embargo ese contexto periférico hoy es cuestionado y es complejo. Y acá, para desentrañar esta primera parte, es importante destacar que América Latina se suma al circuito de producción y difusión de conocimiento desde una perspectiva periférica, desde una posición periférica, a partir de los años 50. Fernanda Beichel viene analizando estos temas en términos de autonomía y dependencia académica, y ella parte de concebir que el proceso de internacionalización de la ciencia a nivel general hizo que América Latina se inserte como circuito periférico y amplíe estas bases a partir de los años 60. Esto tiene que ver con varias cuestiones. Por un lado, en algunos países se estaba pasando sistemas de masa en lo que tiene que ver con la enseñanza universitaria, sistemas más grandes, como es el caso argentino, pero también en otros países, sobre todo en Chile, por ejemplo, y cómo también en este marco van surgiendo no solo instituciones para encaminar política científica, sino que también hay un correlato con el eje de producción de conocimiento, y en el caso de las ciencias sociales esto es aún más fuerte. Es en este momento en que América Latina tiene sus primeras teorías propias, o con esa legitimidad de ser consideradas teorías propias, como son la teoría del desarrollo, la teoría de la dependencia, el estructuralismo cefalino, y así van surgiendo más universidades en algunos de los países, siempre en un contexto de asimetrías regionales, instituciones que van a llevar adelante estos procesos, como puede ser, por ejemplo, lo que es hoy la IESAL de UNESCO, que antes tenía otro nombre, o como puede ser la CEPAL, y teorías específicas desprendidas de ese andamiaje político y regulatorio que se va gestando en los años 60. Pese a esta etapa de autonomía en términos de la producción de conocimiento, sigue siendo una inserción en términos periféricos. Esta inserción, que va a permanecer así a lo largo y hasta la actualidad, va a tener momentos que para Fernanda Beichel son de mayor autonomía y dependencia académica, y claramente los procesos
producir un conocimiento más vinculado a su desarrollo local. Entre los determinantes que tenemos hoy en día, por ejemplo, pensando en este continuo de esta posición periférica, venimos a destacar en este espacio o a discutir la utilización del factor de impacto de revistas indexadas. Si alguno de ustedes se ha presentado a alguna beca CONICET como carrera o está en ese proceso, uno puede observar que los criterios de analizar, y acá quiero hacer un vínculo con lo que planteaba Diego, ¿no? ¿Cómo analizamos hoy la calidad de un investigador de la producción de conocimiento? Y hay un poco de esta cuestión que mencionaba Diego anteriormente. Analizamos la calidad no en función del producto, de qué es lo que estamos produciendo, del documento y de las referencias que utilizamos, de que si estamos mirando un problema local, qué teorías usamos, sino que en realidad medimos calidad en función de dónde se publica ese artículo y si esa revista tiene un factor de impacto especial. Entonces también ahí hay un desplazamiento de la idea de calidad que nos deja varias interrogantes y que son las que quiero plantear para que discutamos juntos. ¿Hasta qué punto ese criterio refleja la calidad de una producción de conocimiento en nuestra región, en nuestro país, en nuestra localidad? ¿Qué noción de calidad se privilegia? El conteo de publicaciones en revistas de grupo 1 implica calidad o no, qué calidad estamos hablando, cómo nuestros temas más vinculados al desarrollo nacional y regional se reflejan en ese grupo de revistas prestigiosas, se crean en este mismo marco multinacionales del conocimiento, donde se encuentran estas editoriales como Thomson Reuters, Elsevier, que son las que crean este factor de impacto, y donde la calidad tiene que ver con ese factor y no con lo que la persona escribió o el arbitraje por pares. ¿Qué sería plantear entonces la relación entre una supuesta ciencia internacional y la ciencia y la tecnología para el desarrollo local? Y en última instancia, cómo incorporamos nuestro conocimiento en un circuito que privilegia temas e intereses vinculados a esta supuesta idea de una ciencia internacional y temas de moda, y por otro lado en un lenguaje al cual no todos están acostumbrados, porque se privilegia una investigación en inglés y no en nuestros idiomas, en español o en portugués. Por ejemplo, hoy Brasil, que ha firmado un acuerdo con Thomson Reuters, está empezando a requerir para sus revistas artículos en inglés. Eso también implica volver a márgenes de tendencia académica. Y toda esta cuestión permite hablar con otra de las patas que tiene que ver con lo que planteamos del grupo, que es cuáles son las ausencias en esa forma de concebir al conocimiento y al proceso de producción de conocimiento. Termino usando muchas palabras de las que vos usás, el proceso de producción del conocimiento, ¿no? Como si fuera... por eso creo que hay una línea entre las dos presentaciones. Más que cuáles son las ausencias, quiénes son los ausentes. Y hay toda otra línea de literatura más fuerte, que está surgiendo muy fuertemente, sobre todo en el campo de la sociología de las ausencias, que tiene que ver con empezar con perspectivas decoloniales de producción de conocimiento y cómo desentrañar que la ciencia, tal cual la concebimos, la concepción hegemónica de la ciencia, en realidad es el resultado de la gestación de un paradigma de producción de conocimiento colonial, eurocéntrico y moderno, que se da a partir, sobre todo en el caso de América Latina, a partir del descubrimiento y donde otros saberes que estaban presentes en la región fueron dejados de lado, fueron tildados de tradicionales, fueron tildados de poco científicos o no científicos, y hoy por hoy algunas experiencias se están dando cuenta de que esos otros saberes pueden y deben ser incorporados al proceso de producción de conocimiento. Para estos autores, entonces, en un pensamiento decolonial se plantea imperioso contar con estos otros saberes, estas otras formas de producir conocimiento. Y la pregunta entonces sobre cómo incorporar otros saberes y otros actores, estos actores extramuros o pluriversitarios, lleva a la segunda parte de la presentación. Y genera una duda, ¿no? ¿Cómo hacer dialogar una perspectiva en clave decolonial con una perspectiva latinoamericana surgida y hoy institucionalizada a partir de la década de los 50-60? Y en la segunda parte, escogí para esta presentación retomar uno de los autores de la escuela
aquella surgida por los 60, y su vinculación con la política científica hoy, ¿no? Cómo bastante de lo que se dio en ese momento central en que América Latina se erige o se incorpora, se internacionaliza en este circuito de producción internacional de conocimiento, cómo se dieron estas teorías alternativas, que el campo de la economía influyó en las teorías del desarrollo, la teoría del intercambio, pero cómo también en ese mismo momento histórico se da una reflexión sobre la relación ciencia-sociedad o ciencia política y sociedad. Por supuesto, esto está arraigado en la coyuntura particular que estaba atravesando América Latina en ese momento, y hay varios autores que trabajaron en el marco de la escuela: Amílcar Herrera, Jorge Sábato, Waldo Zunkel, Luis Aleal, Francisco Sagasti, varios más, fueron los ideólogos y quienes participaron de esta escuela latinoamericana. Sin embargo, desde nuestro grupo estamos destacando sobre todo la efervescencia del pensamiento de Oscar Barzanqui, un pensador muy poco estudiado, por lo menos en la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. Casi no tenemos textos ni sobre política científica ni sobre quienes pensaron la relación ciencia, política y sociedad en este momento. Y destacamos el pensamiento de Barzanqui, por un lado, por la fuerza que tienen sus categorías y por la vigencia que tiene hoy en sus propuestas. La crítica, sobre todo de Barzanqui, parte en ese momento a lo que él llamaba el cientificismo, caracterizado como un modo de hacer ciencia desvinculado de la política y en última instancia de la sociedad. Y él va a establecer, por el contrario, la proposición sobre la ciencia politizada, aquella ciencia vinculada al compromiso social y dispuesta a realizar metodológicamente los parámetros que forman parte del edificio científico en función del cambio social. Es un poco también lo que mencionaba Laura, de desentrañar esta idea de que la ciencia no es neutral, que hay posturas políticas que se ponen en juego y que no es lo mismo cualquier ciencia o producir sin un proyecto político por detrás. Y lo que vamos a destacar para estas breves palabras es el libro de 1969 de Oscar Barzanqui sobre ciencia política y cientificismo, donde va a presentar los argumentos en torno al cientificismo por un lado y a la ciencia social politizada. Y él va a presentar en este libro diferentes tipos de profesores que podemos ver día a día en nuestras universidades aún hoy, aquellos profesores fósiles, aquellos profesores totalitarios, reformistas, rebeldes o revolucionarios. ¿Quién es el cientificista para Barzanqui? Es aquel investigador que se ha adaptado al mercado científico y que renuncia a preocuparse por el significado social de su actividad, desvinculándola de los problemas políticos y aceptando de manera crítica las normas y los valores de los grandes centros internacionales de producción de conocimiento. Así, lo que hace el cientificismo es reforzar la dependencia cultural y económica respecto de los países centrales. Y en el caso de países dependientes, como lo nuestro, en el 69 Barzanqui ya decía que el científico es un frustrado perpetuo. ¿Por qué? Porque para ser aceptado en los altos círculos de la ciencia debe dedicarse a temas más o menos de moda. Pero en tanto las modas se implantan en el norte, siempre llega tarde. Por eso se frustra. Entonces siempre empieza a trabajar en situaciones de desventaja temporal y de acercamiento a los temas. Entonces en ese contexto, en esa frustración, este tipo de científicos tienen una única esperanza, que es mantener lazos estrechos con su alma mater. ¿Cuál es el alma mater? El equipo de investigación donde este grupo científico hizo su tesis, o el aprendizaje generalmente en el exterior. Y así se deben conformar los trabajos complementarios o de relleno de los que se producen en el norte. Y eso es lo que él criticaba del momento actual de la ciencia en América Latina en este momento. ¿Quiénes eran por su parte para Barzanqui los científicos rebeldes? Aquellos cuya sensibilidad política los llevaban a rechazar el sistema social reinante en América Latina, que consideraban irracional, suicida e injusto. Desde su perspectiva, los científicos rebeldes o revolucionarios no aceptaban el papel que el modelo les asigna de ciegos proveedores de instrumentos para el uso por parte de cualquiera que pueda pagarlos, ¿no? Como producir conocimiento para esa cadena internacional de producción con temas que poco importan a la realidad local latinoamericana. Y
son aquellos científicos que sospechan de la pureza y de la neutralidad de la ciencia, así como del apoliticismo de los que imponen temas, métodos y criterios de evaluación. Y les traje una frase de Barsky para compartir con ustedes. A estos científicos rebeldes o revolucionarios se les presenta un dilema clásico: seguir funcionando como engranajes del sistema, dando clases y haciendo investigación ortodoxa, o abandonar su oficio y dedicarse a preparar el cambio del sistema social como cualquier militante político. El compromiso usual ante esta alternativa extrema es dedicar parte del tiempo a cada actividad, con la consiguiente inoperancia en ambas. Este dilema tiene un cuarto cuerpo, mencionado muchas veces pero a nivel de eslogan. ¿Cuál es el eslogan? Usar la ciencia para ayudar al cambio del sistema, tanto en la etapa de lucha por el poder como en la de implantación, y definición concreta previa de lo que se va a sustituir. Sostengo que esto es mucho más que un eslogan, dice Barsky, o puede serlo, pero requiere un esfuerzo de adaptación muy grande por parte de los científicos. Barsky estaba pensando en una ciencia revolucionaria y en una ciencia revolucionada. Y de esta manera su propuesta se va a orientar a los países de América Latina en su condición de dependencia, en tanto se debía superar el discurso de decir vamos a ocuparnos de los problemas nacionales y hacer ciencia funcional o aplicada. Esta prédica, este eslogan, era insatisfactorio porque la tendencia natural era a interpretarla como reformismo o desarrollismo. Barsky inclusive fue muy crítico del desarrollismo latinoamericano, la búsqueda de soluciones dentro del sistema. Barsky insistía en diferenciar su propuesta del desarrollismo, afirmando que la misión del científico rebelde es estudiar con toda seriedad y usando todas las armas de la ciencia los problemas del cambio del sistema social en todas sus etapas y en todos sus aspectos teóricos y prácticos. Esto es hacer ciencia politizada. Esto es discutir y reafirmar que la ciencia no es neutral, que tiene una perspectiva política. Es lo que mencionaba Laura. Damos clases desde una ideología, desde una postura, recortamos la realidad en función de nuestro proyecto, nuestra postura político-pedagógica en este sentido. Y dentro del grupo de investigación y pensándolo por estas jornadas, tratando de hacer un vínculo entre estas perspectivas más decoloniales y esto de la perspectiva de ciencia politizada, en nuestro grupo de investigación estamos analizando cómo esto se ve reflejado en parte en algunas de las baterías de política científica de la Argentina en los últimos años. Buscamos ver si tienen actualidad estas posturas y también buscamos ver si se están materializando, ¿no?, en instrumentos concretos. Y hemos encontrado, hacemos un análisis de las políticas científicas de los últimos 10 años en Argentina. Debo hacer una nota al pie, esto también se está haciendo en otros países de América Latina, en el marco del grupo de trabajo de Clarkson, y ahí la situación es bien distinta, porque hay muchos países que aún continúan, sobre todo el caso de México, enraizados en la misma política más o menos de corte neoliberal, instalada como fue instalada en Argentina en los años 90, y otros países que presentan, también como en el caso argentino, varias contradicciones. Por ejemplo, Brasil, que tiene toda una orientación hacia popularización de la ciencia, profundización de, por ejemplo, vocaciones científicas en el área de exactas y naturales, una orientación a la educación latinoamericana, pero al mismo tiempo también establece prácticas en línea con este sistema de producción de conocimiento económico. En el caso de la Argentina, para citar dos cuestiones nada más, por un lado, se institucionalizó y se revitalizó la experiencia de la Escuela Latinoamericana en Ciencia y Tecnología, y hay una resolución del año 2010 del Ministerio del Programa de Estudios sobre el Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Desarrollo. Si alguno de ustedes ha estado o ha participado en alguna de estas charlas, se hicieron sobre todo, se reeditaron todos los volúmenes de la producción de la Escuela Latinoamericana, lo cual tiene un valor importante porque estos temas seguían bastante invisibilizados, por lo menos puedo hablar del caso de la Universidad de Buenos Aires y de las carreras que deberían también discutir política científica como ciencia política. Pero lo más novedoso que hemos encontrado es la propuesta desde el MINCIT y desde el CONICET de crear los proyectos de desarrollo tecnológico y social, los denominados PDTS, que aún están en fase de primera implementación, pero que nos generaron varias preguntas en función de esto, ¿no?, de una investigación orientada a prioridades y una investigación orientada al desarrollo local, nacional, regional.
¿Y qué son los PDTS? Si alguno no oyó hablar de ellos, surgen en el 2012 y voy a listar solamente algunos elementos de la definición que dan los documentos del Ministerio. Por un lado, consiste en un proyecto o actividad que hace uso de conocimientos científicos y tecnológicos pertenecientes a una o más disciplinas, algo que me parecía interesante destacar en este espacio, la producción de conocimiento interdisciplinar, multidisciplinario, como diferentes problemas vinculados al desarrollo pueden y deben ser resueltos a partir de miradas no solo técnicas, sino que también como sociotécnicas o sociotécnicas productivas. Por otro lado, otra parte de la definición de los PDTS que tienen como objetivo la resolución de problemas o necesidades de carácter práctico, esto es, problemas y necesidades no justificados en la sola curiosidad científica, el avance del conocimiento disciplinar o la solución de incógnitas teóricas, sino en problemas o necesidades enmarcados en la sociedad, la política, la economía o el mercado, sin una agenda orientada a prioridades y a prácticas concretas, lo cual también se hace muy difícil con el caso de las ciencias sociales porque implica, acá dos cosas, una nota al pie, implica pensar en cómo hacer practicable, cómo transferir el conocimiento social, y por otro lado, una característica de los PDTS es que tienen una contraparte, ¿no?, que ayuda al financiamiento. Y me acuerdo que en algunas reuniones que hicimos en las facultades sociales decíamos que nuestras contrapartes son siempre pobres, porque son movimientos sociales o cooperativas y no tienen esa capacidad de contribuir al desarrollo del problema. Está orientado a la resolución de un problema o al aprovechamiento de una oportunidad. Cuenta con un objetivo que tiene que estar justificado en el interés nacional, regional y local. Si ustedes miran, viendo la discusión más del CONICET y de los proyectos, hoy tenemos convocatorias muy orientadas, tenemos programas vinculados, la lista de temas prioritarios es parte de la agenda para la promoción de becas o de ingreso a carreras, pero también tenemos otros proyectos como por ejemplo con IPF. Y siendo esto una universidad que se dedica también a la ingeniería en petróleo, es muy importante también destacarlo. Y estos proyectos están, para empezar a ser subsidiados, deben ser incorporados al banco, y en las intervenciones preliminares que hemos hecho, lo que encontramos fue una tensión muy grande entre estos lineamientos que son nuevos y que se vinculan a ese leitmotiv de la agenda de producción de la Escuela Latinoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad, pero al mismo tiempo para los evaluadores es un choque muy fuerte en términos de que no se mide la cantidad de artículos publicados o dónde fueron publicados esos artículos, sino que implica un paso más allá. Y hoy por hoy en las entrevistas preliminares que hemos realizando, pensando en cómo se conformó el banco, está presente esta tensión. Y hoy en nuestro país, en nuestra región, sigue esta tensión. Por un lado, a seguir con los parámetros internacionales hegemónicos de una ciencia supuestamente internacional y con criterios de calidad y eficiencia definidos por la productividad de los científicos, entendida por cuánto publican en revistas indexadas, y por otro lado una ciencia orientada al desarrollo de problemáticas locales que no va de la mano del resultado de esas investigaciones publicarlas inmediatamente en este tipo de revistas. Ahí hay una desconexión y eso es un poco lo que estamos reflexionando hoy. Y en tercer lugar, vinculada con esto, más parte de la reflexión, bueno, tenemos esta tensión, tenemos esta batería de políticas a nivel nacional, pero lo que quería mencionar, además, es que también debemos empezar a explotar o a utilizar más el escenario latinoamericano y la batería de políticas que se dan en el marco de la cooperación internacional. En este sentido, el conocimiento en clave latinoamericana, ¿qué significa? Porque la ciencia politizada se pensó en clave latinoamericana y el pensamiento decolonial piensa en clave de otros saberes de América Latina, y ahí coloco más que investigación a las redes de cooperación como instrumento. ¿En qué medida estas redes pueden reforzar la perspectiva y la práctica de la construcción de conocimiento en línea con la concepción de ciencia que es politizada y desde una universidad que es a la vez pluriversidad, es decir, que incorpora a otros actores en la discusión? Por eso la importancia del PDTS, porque implica que uno construye el conocimiento no solo en un ámbito científico cerrado o una universidad como Torre de Marfil, sino que abierto
extenderme mucho más. ¿Por qué me parece? Bueno, hoy en Argentina y en la región hablo de Mercosur y hablo de un acuerdo de integración regional formalizado, contamos con instrumentos para promover esta internacionalización o latinoamericanización del conocimiento. Tenemos políticas desde la Secretaría de Políticas Universitarias para la formación de redes, tenemos desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología y desde el CONICET la posibilidad de hacer acciones bilaterales y tenemos también a nivel Mercosur experiencias regionales o políticas regionales también para la producción conjunta de conocimiento, siendo esta última de menor cuantía. Y también se plantea en estas políticas una divisoria de aguas que me gusta destacar y también muy en línea con el marco que dio Diego, es si concebimos al campo de construcción de conocimiento como un derecho y como un bien público, vis a vis cómo el conocimiento público está siendo privatizado. Y eso también está en juego en estas políticas y en esta esquizofrenia que hay entre dos modelos de evaluación y de producción de conocimiento diferentes. ¿Y por qué esta discusión regional para mí es necesaria? Que pensaba por ustedes. Por un lado, porque visibiliza y amplifica las concepciones de ciencia y de ciencia politizada, tal como fueron planteadas entonces y están siendo revisitadas hoy día. Y por otro lado, y en esto venía la idea de formación de ingenieros en clave regional, ahí planteé como eje, que la agenda de problemas es una agenda regional. Y puedo dar el ejemplo en dos grandes temas. Dos grandes temas importantes, geopolíticamente importantes en la región, va a ser el acceso al agua y la energía. Y estos temas no se resuelven solamente en el ámbito exclusivo de una universidad o de la universidad aliada, sino que necesitamos diferentes disciplinas, como ya mencionamos, para acercarnos a esos problemas. Necesitamos dialogar con diferentes actores, por ejemplo, con movimientos ambientalistas, pero también con otro tipo de actores productivos que requieren del agua, del acceso a energía, y estos problemas dejan de ser problemas nacionales. Justamente hasta antes de ayer, estuve en Paraguay, en la Universidad Nacional del Pilar. Para llegar a la Universidad Nacional del Pilar, que quedaba apenas de Argentina, muy cerca de la Resistencia, tuve que ir hasta Asunción y bajar 5 horas en auto porque no hay forma de cruzar entre las dos regiones. Está localizada en el acuífero Guaraní. El acceso al agua es un tema, pero no tiene ningún convenio de cooperación con las universidades, por ejemplo la del Nordeste o la de Chaco, con la cual podrían trabajar este tema. Entonces se trabaja de manera aislada. Y tenemos grupos de investigadores que están trabajando estos temas de manera aislada, mientras que en otras áreas sí se puede trabajar mancomunadamente. Entonces, a una universidad como esta, por ejemplo, tiene un desarrollo en ingeniería del petróleo, pensando en el campo de la energía, trabajar en red con universidades de la región, por ejemplo venezolanas, brasileras, implica también defender cierta soberanía del conocimiento y autonomía del conocimiento en clave regional. Y por supuesto, para hacer esto hay al menos 3 desafíos que hay que resolver. Por un lado, las asimetrías. Y por asimetrías estoy pensando en el tamaño de los sistemas de educación superior de nuestros países, pensando en la región latinoamericana, y un ejemplo que me gusta dar siempre es como tenemos un país con 5,5 millones de estudiantes de educación superior, Brasil, y un país que tiene 130.000 estudiantes de educación superior, no es Uruguay. ¿Cuál es el otro problema? Uruguay tiene 130.000. Ahora, esta simetría estructural por sí sola nos dice algo. No, tenemos que agregar una simetría regulatoria o política. ¿Cómo está concebida o cuáles son las políticas de educación superior de esos dos países? Estos 5,5 millones de estudiantes de Brasil están el 80% en el sistema privado, porque hay un sistema de educación superior altamente privatizado, donde el sector público es muy incluyente, se paga y tiene cuotas al ingreso de personas, vis-a-vis un sistema como el nuestro, el uruguayo, que es público, gratuito y de acceso, el nuestro, de acceso irrestricto. Entonces ahí hay otra divisoria, y por eso marcar esta divisoria de agua y subir a la educación superior como un bien público, un derecho, como una mercancía. Y también hay otra simetría que está presente a la hora de encaminar este tipo de iniciativas, ya sea gubernamentales, de políticas más básicas de cooperación internacional, o de políticas internacionales.
culturales, nuestros sistemas la conformación de nuestros sistemas educativos es bien visible. Por ejemplo, la parte hispánica de América Latina comparte una raíz común en la construcción de la universidad. Nuestras universidades tienen más de 400 años, mientras que tenemos al otro sistema, Brasil, que la universidad es un fenómeno del siglo XX. Entonces, eso también entra en juego muy fuerte a la hora de determinar políticas, de cooperar, porque las autonomías universitarias son muy fuertes a la hora de encaminar estos proyectos. Entonces, estas asimetrías deben resolverse en la producción de conocimiento y también en las posibilidades para la formación de lo que son movilidades. Y el segundo desafío tiene que ver con cómo promover prácticas de cooperación solidaria en un contexto de competencias. Están todas nuestras universidades preocupadas por cómo le van al ranking de Shanghái o en el ranking de The Times. Muy poco podemos hacer para vincularla a esta problemática local. Y en esto volvemos al mismo. El de Shanghái prioriza cuántos premios Nobel tiene la universidad. Perdón, no te escuché. El de Shanghái prioriza cuántos premios Nobel tiene una universidad. Justo me estaba preguntando. Y el de The Times, por ejemplo, prioriza la relación docente-alumno. A Argentina le va mal, a la UBA le va mal, a la UNLP, a las universidades públicas le va mal la relación docente-alumno y en la graduación. Acá ustedes también, bueno, yo tengo esa cuestión muy marcada. En uno le va bien, en uno le va mal. ¿Por qué? ¿Por qué nos ponemos contentos, nos ponemos tristes con estos rankings? Que en realidad están otra vez midiendo en base a la idea de que la productividad del investigador... Igual relación alumno-docente no es una relación de productividad, es una relación de calidad de la enseñanza. Claro, pero esa no es considerado como el criterio. No, está bien. Lo que yo estoy planteando es que estos criterios tienden a despojar la función política, la función de esa universidad en el contexto local. Y el tercer desafío es cómo articular disciplinas en la resolución de los problemas. Tendemos todo este tiempo a trabajar en compartimentos estancos y la resolución de los problemas del siglo XXI implica la multidisciplina. El problema del agua no implica solamente ingenieros, o implica también trabajo social, puede ser relaciones de trabajo. Y esto es un desafío para nuestras mentes más encuadradas en disciplinas. Y una cuestión transversal es que la cooperación debe estimularse en un contexto de competencia. La cooperación no es lo más natural y lo más cercano a hacer para las universidades como investigadores, porque por un lado producimos conocimiento en grupo. Yo me referí varias veces a mi grupo de investigación, pero en la universidad me evalúan a mí solo, y si yo escribo esto con mi directora no está bien puntuada. Entonces esas son las cuestiones a la hora de hoy vinculada a la formación, cómo se va escindiendo la formación de la investigación, porque si el criterio de calidad está dado por la cantidad de artículos, por una productividad medida en la cantidad de artículos, cualquier decisión, o una decisión más de sentido común de todos los investigadores sería dejar de enseñar, porque eso me resta tiempo. ¿Y eso pasa? Está pasando. Entonces, vinculado a esto, y recuperando el debate inicial, ¿qué universidad, para qué proyecto